La empresa privada, ¿cómo lo entiende? Porque ha sido difícil. Incluso el presidente Saca, quien ha hecho, digamos así, el mejor intento por una reforma fiscal de ese tipo, se vio en dificultades para implementarla. ¿Qué le hace pensar que ahora esto sí va a funcionar? Porque usted incluso habla de aumentar algunos impuestos en su propuesta, Claro, pero particularmente claro. en esto de la evasión, elusión, porque nunca han reconocido ni siquiera que eso sea cierto. Bueno, sí, siempre se ha hablado de un combate a la evasión, a la elusión y al contrabando. Siempre se ha hablado, pero me parece a mí que hay que redoblar esfuerzos con mucha intensidad para poder lograr evitar, digamos, esas prácticas que son tan dañinas. Usted me preguntaba por el sector privado. Definitivamente, y no nos vamos a engañar, la gran mayoría está de acuerdo. Están conscientes que como salvadoreños necesitamos un mejor país, queremos vivir acá y para ello se requieren sacrificios. Y una de las formas más importantes de sacrificio en este momento es el tema fiscal, pagar los impuestos. Y por otro lado, reducir los gastos superfluos. No nos olvidemos también que estando dolarizados no tenemos moneda propia. No hay política monetaria, cambiaria ni crediticia y tampoco tenemos política comercial debido a que tenemos los tratados de libre comercio y la integración centroamericana. La política comercial es prácticamente inexistente. Todo se basa ahora como política macroeconómica en el tema fiscal. Y es por eso que es un pilar básico, total, llamémosle así, indispensable para la recuperación económica del país desde el tema, llamémosle así, del gobierno. Porque sin impuestos no hay inversión social. Sin suficientes impuestos no se puede tener medicinas en todos los hospitales de caridad, no se puede tener buenas carreteras, no se puede tener una policía eficiente, no se puede tener una educación, llamémosle de un nivel de primer mundo, ¿verdad? ¿Y qué piensa de los subsidios? Es decir, se está subsidiando la escolaridad ahora, que es algo bueno, pero cuesta plata. Sí. Se habla de subsidiar el transporte estudiantil, cuesta plata, la electricidad, el agua. ¿Cómo deberíamos manejar esto? Porque CEL está prestando ahora para pagar ese subsidio. Claro, no, de hecho, a mí me parece que los subsidios son muy importantes, especialmente cuando son focalizados en las personas más humildes, en las familias más necesitadas. Todos los países desarrollados y civilizados del mundo tienen subsidios, todos, sin excepción. Pero, por otro lado, hay que evitar que sea mal manejado. Por ejemplo, en el tema eléctrico, si estamos en este momento subsidiando, por ejemplo, la energía para grandes centros comerciales o para consumidores de alto nivel, me parece a mí que no está bien. Hay que subsidiar, obviamente, a la gente más necesitada. Por ejemplo, los consumos menores de 100 kilowatts por hora por mes. Pero hay elementos que no están yendo directamente a los más necesitados y me parece que eso se tiene que revisar. Se lo digo con todas sus sílabas, creo yo que los subsidios tienen que ser, repito, focalizados. Sobre dolarización, ¿hay algo que revisar? Usted ha dicho que sí. Claro, definitivamente. ¿Pero qué significa revisar la dolarización ahora? Bueno, lo que hay que ver es traer expertos. En nuestro país hay que reconocer, no hay expertos en monetarismo, dado el problema que se tiene, y traer expertos de los Estados Unidos, de Europa, si es necesario de Japón, para que nos digan, mire, ustedes están dolarizados, pero tienen este déficit comercial, o sea, ustedes están importando mucho más de lo que exportan, tienen este déficit fiscal, o sea, ustedes están gastando más de lo que reciben, gastando o invirtiendo, ¿verdad?, en la parte del Ministerio de Hacienda, y qué es lo que podemos hacer. Y le voy a dar un ejemplo muy concreto. Si se hubiera tenido una canasta de monedas, euro, por ejemplo, yen, etcétera, con estas devaluaciones del dólar, se hubiera recuperado por el lado de otras monedas. Ese es un elemento que es de características monetarias. De hecho, los Estados Unidos, que obviamente está dolarizado, es el país dolarizado por excelencia, obviamente, tiene política monetaria en términos de sus relaciones con otras monedas fuertes del mundo. ¿Y si alguien dijera que hay que volver a moneda propia? Mire, yo lo veo difícil en este momento. Lo que hay, sinceramente, es un amago, ¿verdad?, de una moneda propia, que son las notas de crédito que está emitiendo el Ministerio de Hacienda para pagar algunos de sus compromisos. El Ministerio de Hacienda emite ciertos documentos que se llaman notas de crédito del Tesoro Público y que sirven precisamente para devolverle digamos, retenciones de impuestos a empresas o personas que lo solicitan, debido a que tienen excedente de IVA o que tienen que los exportadores fuera de Centroamérica tienen un 6%, que se le conoce en inglés como drawback, que viene siendo una devolución tributaria. Esto se puede negociar con otros que a su vez necesitan esos documentos para pagar impuestos, o sea, es una especie de cambio ahí, y eso se está manejando ya.
O sea, no es una moneda propia, pero es un documento que permite que Hacienda, el Ministerio de Hacienda, se quite esa responsabilidad y ese peso. Ingeniero, usted, como hemos dicho, en la parte económica y en su Alianza por el Cambio hay algunos puntos que le presentan un reto al país en términos de cómo hasta ahora se ha manejado todo. Usted habla de la reforma fiscal, habla de una reforma integral a la ley del IVA, de volver al impuesto al patrimonio y de poner más impuestos o aumentar los impuestos a el gasto suntuario. Esto ha sido en el pasado algo que siempre ha rechazado Arena o el componente económico de Arena. Bueno, consideremos que ese es nuestro punto de vista, el cual sostenemos definitivamente que hay que quitar el IVA, por ejemplo, a los medicamentos. Sostenemos que tiene que haber un impuesto ya sea al patrimonio o predial, cualquiera de los dos, que sustituya tanto impuesto municipal, por ejemplo, que hay. Estamos conscientes que se necesita un impuesto a los artículos suntuarios para poder hacer llegar más fondos al gobierno central. Esto es un esquema prácticamente de redistribución del ingreso para ayudar a las personas más necesitadas. Eso, como le digo, lo sostengo. Tiene que haber una reforma fiscal. Nuestro país está urgido de una reforma fiscal y usted mencionó muy bien algunos de los componentes. Los que ganan más están pagando menos, dice usted. Los que ganan más no están pagando lo que deberían. No le digo que están pagando menos, pero no están pagando lo que deberían. Y me parece a mí que hay que aliviar cuanto antes, eso es urgente, la carga de impuestos a la gente más necesitada. ¿Es un IVA diferenciado? Puede ser un IVA diferenciado, por ejemplo, en Europa IVA diferenciado. Francia, que es, digamos, la tierra donde nació el IVA, hace aproximadamente 50 años, tiene IVA diferenciado. Si no es así, pues se puede aplicar un impuesto suntuario directamente a ciertos productos, como por ejemplo carros de lujo, joyas, licores, yates, todo ese tipo de cosas. Y soltarle la presión a las clases más necesitadas, definitivamente. Los economistas que han respaldado todo el proceso económico de Arena han dicho que eso pues no es viable o que no tendría ningún impacto realmente en la economía del país. Bueno, sí tendría un impacto en la economía familiar, porque para nadie es un secreto de que si se le quitan impuestos de la renta, por ejemplo, la retención que tiene cierto sector socioeconómico de cierto nivel de ingresos, pues eso le va a ayudar. Eso es tan simple como decir, mire, yo estaba pagando con un salario de $400 mensuales, estoy pagando 20, 25, 30 dólares al mes, y yo ya no lo voy a pagar. Aparte de eso, se continúan con los subsidios focalizados y, por otra parte, para compensar, se tiene que tener otro tipo de impuestos, como usted bien lo menciona, para que complemente, digamos, compense, mejor dicho, esa es la palabra, la falta de ingreso que se va a tener al quitarle todo ese impuesto a las clases más necesitadas.